Un saludo cordial a todos los amados auditores. Y continuamos con Alimento Diario. Esta semana lleva por título Los obreros del final de la era de la Iglesia. De la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 5, semana 2, día sábado. Hoy la lectura bíblica la encontramos en Mateo capítulo 17 versículos 22 al 23. Y el versículo de oración lo encontramos en Salmos 110 versículo 3. Disfrutemos juntos leyendo con oración. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Señor Jesús, tu pueblo, amén, se ofrecerá voluntariamente, aleluya, en el día de tu poder. Alabado sea Dios, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Señor Jesús, tu juventud es para ti como el rocío. Amén. Señor Jesús. Hoy presentamos los obreros del final de la era de la Iglesia, parte 2. Los primeros obreros que siguieron al Señor con toda sencillez sufrieron oposición y persecución, como ocurrió con la iglesia en Esmirna, al punto de ser torturados y muertos por causa de la fe. Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 al 11. En el periodo correspondiente a la iglesia en Tiatira, hubo una gran degradación de la iglesia. Sin embargo, hubo algunos de esta iglesia en Tiatira que no se contaminaron. Ellos fueron los valdeses, practicantes del colportaje, de predicar el evangelio como misioneros, que lucharon por la propagación del evangelio y fueron fuertemente perseguidos por los que poseían el poder en la iglesia. En el periodo de Sardis, muchos fueron muertos al luchar contra los diversos errores de la iglesia en Tiatira. Ellos lucharon para que la Biblia se hiciese accesible a todos. Con la Biblia a disposición de aquellos que nos precedieron, poco a poco vieron la luz de las verdades y la práctica de la iglesia. En los tiempos actuales hemos recibido una intensa luz de la palabra profética que nos da una dirección. Milagrosamente, los jóvenes han sido despertados para formar un ejército santo para Cristo. Claramente percibimos la acción de los 7 espíritus actuando en nuestra época, turbinando, es decir, potencializando todas las herramientas dadas por el Señor para la predicación del Evangelio. El colportaje, el CEPEV, el Avanza Joven, Expolibro, Bucafé, Red de Cuidado de Mujeres, Central de Acogimiento, Red de Cuidado de las Iglesias. ¿Puedo orar por usted? Etcétera. Todas esas herramientas tienen como fin producir el material para la iglesia. El Señor nos reveló que el enfoque de la edificación de la iglesia que ocurre en un ambiente de total armonía y unidad. En ese ambiente los miembros reciben el operar de la cruz, son despojados del egoísmo, de las envidias, de las divisiones
y se ayudan los unos a los otros a crecer en Cristo y en amor, los cuales resultan en la edificación de la morada de Dios en el Espíritu. Señor Jesús. Efesios capítulo 2, verso 22. El Señor nos ofreció un salario para trabajar en la hora 11. Somos los obreros del final de la era de la Iglesia. Ser asalariados aquí se refiere a ser recompensados, y muchos de los postreros serán los primeros en recibir tal recompensa. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mateo capítulo 19, versículo 30 y capítulo 20, verso 16. En la conclusión de la era de la Iglesia, el Señor galardonará a sus obreros. Recibiremos la recompensa por no amar nuestra propia vida del alma y por ser seguidores del Cordero, seguidores de los 7 espíritus que hacen la voluntad de Dios, y para sorpresa de todos nosotros, los siervos de la última hora seremos los primeros en ser llamados para recibir el galardón. Señor Jesús, ¿no le parece a usted que es un privilegio? Vale la pena, amado auditor, pagar el precio para formar parte de la generación final. Después de proferir la parábola de los obreros de la viña, el Señor por tercera vez habló de su muerte y también de su resurrección. Mateo capítulo 20, versos 17 al 19. La primera vez que él habló de ese asunto fue a los pies del monte Hermón, en Cesarea de Filipo, cuando reveló la iglesia y que ésta necesita ser edificada. Esto nos muestra que la muerte y la resurrección de Cristo son para la edificación de la iglesia. La segunda vez fue poco después de ser transfigurado delante de los 3 discípulos. Jesús les habló indicando que para tomar su reino, Él moriría y resucitaría. Señor Jesús, ahora, queridos hermanos, después de hablar de los obreros de la última hora, Él les dijo por tercera vez que moriría, pero que también resucitaría al tercer día. Hoy, como siervos de la hora 11, necesitamos seguir el modelo del Señor Jesús para llevar en el cuerpo su muerte, tomando la cruz y negándonos a nosotros mismos, a fin de que la vida opere en los hermanos para la edificación de la iglesia. Los jóvenes y los adolescentes están siguiendo ese modelo. Ellos estudian y además reservan un tiempo para hacer de misioneros en el colportaje. Su dedicación y empeño nos muestran que están consagrados al Señor. Son un gran estímulo para todos los hermanos, pues tienen la realidad del espíritu de los obreros de la última hora. ¡Aleluya! El Señor está a punto de volver. Por tanto, debemos ser aquellos que apresuran su venida. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Agradecemos al Señor por su palabra, que todos podamos ser aquellos que edifican la iglesia de Dios. Pregunta para hoy: ¿cómo podemos asumir el modelo de Jesús para cumplir su comisión? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y paz y muchas bendiciones. Amén.